Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, daros la bienvenida a esta mesa de lujo de la Semana Negra, sin desmerecer las anteriores y las posteriores, por supuesto. Yo soy Úrsula Eszalatamier, soy la responsable de Cultura de Comisiones Obreras de Asturias.
Os doy la bienvenida también en nombre de los compañeros y compañeras de la Dirección Regional y, por supuesto, lo más importante, dar las gracias a la organización de la Semana Negra un año más y, sobre todo, ponerlo en un nombre, en Ángel, porque, bueno, con Ángel me tiene que padecer muchas veces. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por toda la ayuda, por toda la colaboración y por todo el apoyo. Yo voy a ser muy breve, porque yo siempre digo en estas mesas que, teniendo la compañía que tengo, yo vengo aquí a escuchar, como vosotros y vosotras. Yo voy a darle la palabra, y si no la coge él, porque menudo es aquí el compañero Paco Acosta. Es un gran sindicalista, es fundador de las comisiones obreras, uno de los fundadores de las comisiones obreras. Y yo lo veníamos comentando, y con esto te doy la palabra de verdad. Yo a compañeros como Paco o a una compañera como Cristina, nunca jamás en la vida les dejaba que se jubilasen. Yo os tenía por las mañanas dando charlas en los institutos, diciendo cómo se sacó la democracia en este país adelante, y por la tarde dándoos homenajes de continuo, porque os los merecéis. Así que, Paco, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco vuestros aplausos y agradezco vuestra presencia. Y tengo que agradecer también a los organizadores de esta semana por haber tenido en cuenta un suceso histórico que tuvo una repercusión enorme en la historia de España moderna y que quizá, desgraciadamente, no ha tenido la publicidad que tenía que haber tenido un acontecimiento que de ahí se derivaron luego diferentes cuestiones que todavía las vivimos en nuestro tiempo, ¿no? Quiero también, antes de seguir hablando de lo que significó, gracias Ángel por el título, es que es muy gráfico. ¿Qué mañana la de aquel día? Es que esa mañana empezó a gestionarse una cuestión importantísima para los que nos detuvieron, pero también para el devenir de la lucha de los trabajadores contra la dictadura franquista. Entonces yo quiero hoy recordar muy rápidamente, hacer memoria de los 5 compañeros del proceso 1001 que ya fallecieron. Y voy a empezar por Juan Marcos Muñiz Zapico, íntimo amigo mío dentro de los muros de Carabanchel. Tuve más tiempo con él la amistad dentro de la prisión de Carabanchel que fuera, porque fuera, desgraciadamente, se nos fue meses después de haber tenido esa libertad. Y quiero también recordar a Luis Fernández Costilla, que representaba a los trabajadores de Castilla, en aquel momento Castilla la Vieja, y también a otro compañero fallecido popular en aquellos tiempos, dirigente de la clase trabajadora de Madrid, del sector de la construcción, como fue Francisco García Salve, el cura Paco, una persona de una generosidad enorme al incorporarse a la lucha nuestra de los trabajadores y de las comisiones obreras. Y por último, o no por último, sino también recordar la figura de Marcelino, el más conocido de este proceso que tuvimos y de esta historia que tuvimos de la lucha contra la dictadura, por las libertades sindicales, por la libertad democrática y por conseguir el mayor bienestar para los trabajadores. Marcelino fue una figura clave en las comisiones obreras. Fue cofundador como nosotros. Él empezó antes que gente como yo, que era entonces muy joven, pero supo imprimir ese movimiento que fuimos enderezando luego con la lucha de miles y miles de personas, trabajadores mayoritariamente todos, y le dio a las comisiones obreras una impronta que fue que le hizo crear ese prestigio que todavía hoy tiene, aunque han pasado ya muchos años de su fallecimiento. Las comisiones obreras sin Marcelino Camacho a lo mejor hubieran sido otra cosa, pero Marcelino Camacho sin las comisiones obreras no sería Marcelino. Y ya por último a otro compañero del proceso 1001, que fue Fernando Soto de Sevilla, compañero mío. Él empezó en comisiones un año antes o 2 que yo, pero lo cierto es que de él aprendí muchas cosas. Yo quiero a estos 5 recordarlos porque se lo merecen y porque todavía el espíritu que infundimos con aquel acto de nuestra detención sigue vigente, yo creo, que en la estructura del sindicalismo de clase en España. Y ya muy rápido, ¿por qué no acordarme de Gerardo Iglesias?
que fue un pionero de las comisiones obreras en Asturias y al que conocí en la prisión de Carabanchel. Una persona entrañable para mí. Y que me alegro mucho de haber sido compañero suyo y haberlo conocido. Y lo traté durante muchos años luego. Y dicho esto, cuesta trabajo, y no le echo la culpa a los organizadores del evento. Hay mucha dinamización en este acontecimiento que estamos viviendo aquí en la Semana Negra, porque encasillar todo lo que pasó aquel día en la intervención, en el tiempo de intervención que tengo, pues hace que seamos un ejercicio, que hagamos un ejercicio de resumen, y yo creo que estoy en condiciones de hacerlo. Aquel día teníamos una reunión de la coordinadora, entonces la llamamos Coordinadora Nacional, que era la reunión de los responsables de los territorios que coordinábamos, no teníamos sede, estábamos perseguidos por la policía, estábamos fichados. Entonces nuestras reuniones eran siempre un ejercicio de supervivencia y de hecho pues la mayoría de ese proceso, de los componentes del proceso, ya habíamos estado en la cárcel, ya habíamos estado en las comisarías, habíamos sido despedidos de nuestros trabajos por intentar realizar lo que entonces era una cosa peligrosísima para el régimen, realizar el ejercicio de la huelga, ¿no?, como un arma de defensa fundamental para la lucha de los trabajadores. Entonces, por razones típicas de la lucha en la clandestinidad, esa reunión ya venía atrasada. La policía venía detrás de nosotros tratando de descabezar a la dirección que ellos suponían de Comisiones Obreras, pensando que con eso el movimiento de lucha que habíamos iniciado a principios de los 60 se podría descabezar, se podría frenar. Y hay, para quien quiera verlo luego en la historia, en el internet, donde sea, ya desde entonces a nosotros consideraban las comisiones obreras, el régimen la consideraba como un peligro fundamental para su supervivencia, porque fuimos una organización que nació para movilizar y fuimos los primeros en sacar números importantes de trabajadores, hacer huelga en las empresas, aunque eran ilegales. Fuimos los primeros en ser reprimidos, deportados, asesinados en las calles. Dirigentes de comisiones obreras ya cayeron en los años 60 en manifestaciones. Y entonces la policía a nivel nacional estaba detrás de nosotros. Entonces, por fin, tras asegurar ciertas cosas, decidimos celebrar la reunión. La reunión se celebra en un convento en la Sierra de Madrid, donde los compañeros de Madrid habían un poco engañado a los responsables de ese convento. Era un convento de seminaristas, pero a nivel internacional. Ya había sacerdotes de Europa, de España y eso. Y entonces pues, nos metimos allí y la policía, a pesar de todas nuestras precauciones, se había enterado de la reunión. Eso ya nos enteramos luego. Pero lo cierto es que nosotros comenzamos la reunión porque era un momento decisivo. Teníamos que elaborar un documento de unidad. Ya entonces esos núcleos de comisiones obreras estaban pensando en la unidad sindical, en la herramienta fundamental para hacer avanzar a la clase trabajadora. Y entonces, a partir de cierta hora, y faltaban algunos compañeros de la delegación de Cataluña, decidimos hacer, como en los toros, una faena de aliño. Lo que íbamos a tratar, no lo íbamos a tratar porque sabíamos que la policía había olido algo de referente a nuestra reunión. Y entonces, en ese momento, también teníamos una cosa que hacer, que había llegado un dinero de la Solidaridad Internacional Sindical de los países democráticos de Europa para ayudar a nuestros compañeros despedidos, represaliados, para ayudar a las tareas de cualquier organización de trabajadores, en este caso, ¿no? Y entonces ese dinero quedamos preparando una serie de citas para recogerlo y cada uno llevarlo a la zona de procedencia. Yo pertenecía a Andalucía, pues yo me lo tenía que llevar. Entonces el compañero Eduardo Saborido, otro de los grandes condenados en este proceso, pues salió para hacer esa faena y en la policía, entonces sale y estoy contándolo como se vio y vuelve al momento pegando unos gritos enormes: la policía, estamos rodeados. Y entonces inmediatamente lo que hicimos fue recoger los papeles que teníamos allí. Éramos conspiradores y éramos al mismo tiempo, por eso la policía estaba tan detrás de nosotros. La mitad de los componentes del proceso 1001 eran
cofundadores de comisiones obreras, llevaban ya muchos años metidos en esto, y la policía quería dar un escarmiento a través de la gente más conocida y más representativa que tenían entonces aquellas comisiones obreras, que combinaron también la clandestinidad, pero también la legalidad, el imponer la fuerza de la clase trabajadora a los empresarios, al gobierno, a la policía, y venían por nosotros. Ellos sabían que tenían que venir por nosotros. Entonces, a esos gritos de policía, esto es el título de esta conferencia, ¿qué mañana la qué día? Porque a partir de ahí se formó una convulsión enorme. Nosotros, como buenos compiladores, tratamos de quitarnos de en medio. Aquel era un edificio de 4 o 5 plantas, tenía jardines, no sé qué, y fuimos uno para un lado, otro para un tejado, otro para una escalera, y terminamos, bueno, poco a poco. Allí entraron por lo menos, en el patio de aquel convento había por lo menos 20 coches de la llamada entonces Policía Armada, los Land Rover aquellos famosos, con banquetas donde se llevaban a los presos, y también había un numeroso grupo de gente de la Brigada Político-Social de Madrid, que era una, no la única, pero sí una de las más sanguinarias y perseguidoras, porque Madrid era uno de los núcleos más importantes de la lucha de comisiones obreras, ¿no? Y entonces, pues nada, cada uno, esto tiene cosas de anécdota, y esa anécdota hay que contarla. Cada uno tiró por donde pudo. Los únicos que corrieron menos fueron Marcelino Camacho, que ya tenía 60 años y era un hombre ya un poquito mayor, y Nicolás Sartorio. Ellos vieron claramente que no tenían salida, en eso tenían más experiencia que los más jóvenes. Y el resto, pues empezamos a buscar dónde meternos. Entonces, al final, la policía, sabiendo que estábamos allí, tomó todo el pueblo de Pozuelo de Alarcón, eso nos enteramos luego, diciendo que habían descubierto una reunión de narcotraficantes y que por eso habían tomado el pueblo. El pueblo estaba tomado por la Guardia Civil, y la Policía Armada y la Brigada Político-Social habían tomado el convento. Figurado, y esto es como una película, es que nosotros vivimos en clandestinidad muchos episodios de aventura, pero era lo que te pedía el sistema. Si querías minar el sistema franquista, tenías que hacerlo arriesgando la lucha y al mismo tiempo tratando de arrastrar el mayor número de trabajadores a nuestra causa. Y entonces en eso, pues, cada uno fue detenido de una forma. Hubo compañeros como el cura Paco García Salve, que lo tuvieron que reducir entre 2 policías secretas de la Brigada Político-Social, porque era un tío grandullón, le metieron una llave por allí, lo tiraron al suelo y después allí había cerca, nosotros fuimos 10, la reunión era de 10, los 10 de Carabanchel, pero allí había más gente. Detuvieron a todos, fijaos cómo andaba la dictadura, no tenían problema. Detuvieron a todo el que no tenía sotana, había muchos curas allí que no tenían sotana, y nos fueron sentando a todos en el patio de aquel convento, y venga a escuchar la radio, bueno, están todos, mira por allí, mira por aquí. Yo quiero contar mi anécdota, porque yo viendo cuando salgo yo a aquella galería, como no la conocía, digo, yo voy a volver, cosa de casi de un animal, ¿no? Voy a volver a donde estaba la reunión y me voy a meter en un armario que yo había visto allí, que era muy grande. Y entonces hubo media hora de silencio, donde, bendito de mí, yo creía que ya estaba todo hecho y me habían dejado allí olvidado. Entonces esa palabra luego se ha puesto de moda para otras cuestiones. Pues me sacaron del armario. Yo no me salí del armario, me sacó la policía. Llegaron allí, de pronto, claro, la puerta yo la volví a cerrar, era una sala como casi la mitad de esto. Y de pronto, escucho la puerta, yo escondí allí en el armario, cerrado allí, y entonces dicen, ¿a qué se han reunido? Busca a ver si hay papeles. Los papeles eran importantísimos para meternos todavía más años de cárcel. Si tenía pruebas escritas, propaganda ilegal y más años de cárcel. Y entonces, claro, en la mesa no habíamos dejado nada, cada uno había cogido, no es que lleváramos muchos papeles, llevábamos información, apuntes. Y entonces, cuando ella dice, bueno, pues vámonos, que aquí de luego no queda nadie. Entonces hay uno, que nunca supe quién era, yo no lo hubiera podido estrangular en aquel momento, y dice, voy a mirar en el armario a ver si han guardado ahí los papeles. Y entonces ahora sí, como en las películas, ahora sí dice, ¡aquí hay uno! ¡Venga para acá! Pues me cogió y me pegó 3 o 4 empeñonazos y me tiró allí al patio donde habíamos allí 50 personas. Y entonces ya pues empezó, ¿cómo nos localizaron? Pues a base de llamar a la central, carnet de identidad, y por ahí te iban sacando, estábamos todos fichados, todos los que estábamos allí. ¿Pero quién estaban fichados? Nada más que los 10. El resto estaban allí tranquilamente, había bastante gente de Alemania, y recuerdo que tuve yo una frase, como estábamos serios, muy serios. Los 10 estábamos muy serios. No era para reírse, porque sabíamos que venían por nosotros y ya había llegado el momento. Y entonces
los curas, algunos curas se reían. Y yo le dije a un compañero, no sé a quién de ellos, de los 10, digo, la policía es tonta, yo no sé por qué está buscando con los carnets, porque aquí ya se sabe quiénes son los 10, porque nosotros estábamos en un alta de servicio y el resto estaba hablando allí entre ellos y riéndose. Total, que al final funcionaron con los carnets. Eso empezó a las 10 de la mañana y era la 1 y todavía no habían identificado a toda la gente. Pero a las 2:30 allí estábamos los 10 que nos tenían que haber hecho una foto, no la hicieron, claro. Y entonces en el coche de la policía, yo estaba sentado allí esposado junto con otros, con 2 o 3, nos repartieron en 3 coches dentro de los Land Rover de la policía. Y entonces el capitán de la Policía Armada, que dirigía la operación, a las 2:30 así, pues lo llaman por el altavoz y estaba allí la emisora de la policía y dice, oiga, ¿cómo va el proceso de detención? Pues nada, ya lo tenemos casi todo cogido, yo creo que no hay nada, pero vamos a dar otro repaso y dentro de nada los mandamos, nos vamos para la Dirección General de Seguridad para que queden allí detenidos. Y entonces, la respuesta de la voz que salía, ¿sabe cuál era? Dice, bueno, por favor, en el momento que usted decida partir hacia la Dirección General, comuníquemelo porque su excelencia se tiene que retirar a descansar. Entonces yo allí tomé conciencia de que estaba el gobierno, su excelencia a lo mejor no era Franco, pero seguro que era el director general de seguridad, el ministro de seguridad, que era el ministro del interior de ahora, pero que entonces se llamaba de gobernación. Y entonces tomé conciencia, algo que luego los hechos lo fueron, de que venían por nosotros, que ya estaban hartos que siguieran movilizándose las comisiones obreras de los años 60 y que muchos documentos que luego han aparecido ponen a las comisiones obreras como el elemento fundamental de derribarla, porque si no ellos se cargan al régimen. Eso está escrito en los papeles. Cualquiera que acceda a los archivos del Ministerio de la Gobernación de entonces o los archivos policiales, lo que sea, verá que se habla de nosotros como el peligro mayor. Nos catalogaban a nivel del Partido Comunista de España, pero el Partido Comunista de España, como un partido clandestino que era, no tenía la capacidad movilizadora que teníamos nosotros, de hacer huelga, de manifestaciones, de asambleas en las calles, en las plazas o dentro del sindicato vertical. Y entonces, pues, había habido un acontecimiento entonces ligado a la lucha obrera, que fue los acontecimientos del Ferrol, donde un trabajador de la empresa de Astillero del Ferrol fueron muertos por balas de la policía. Había habido una huelga general, se había paralizado el Ferrol entero. Y entonces ellos sabían que eran las comisiones obreras que movilizaban todo eso. Y entonces a partir de ahí ya, pues nos metieron en la Dirección de Seguridad y de ahí nos pasaron a Carabanchel y a partir de ese momento, y después empezaron a incumplir. Una de las cosas que hicieron es separarnos dentro de la prisión de Carabanchel. En la prisión de Carabanchel había una galería para los políticos, pero a 4 de nosotros, a 5 de nosotros, lo mandaron para un sitio y a los otros lo mandaron para la otra galería. Y solamente cuando se acercaba el proceso, que es una cosa que sucede el 20 de diciembre del año siguiente, es cuando volvieron a permitir que nos juntáramos. Y ya, si me queda tiempo, explicar la hazaña con que se portaron con nosotros, porque... Es que tenemos el marcador ahí. Que tenemos ahí el marcador. Bueno, tú me lo dices. Bueno, pues... Yo voy a ser la borde, que le va a quitar la palabra a Paco Acosta, ¿vale? Bueno, que entonces en ese momento nosotros estábamos, según el Código Penal franquista, por reunión ilegal, que es lo que habíamos hecho, una reunión ilegal pacífica, la máxima pena que se pedía entonces era 6 años. 6 años. Cristina luego va a intervenir y puede contar cosas. Pero aquello, por causa de la propia lucha antifranquista y acontecimientos que hubo, como luego en septiembre hubo una huelga general en Vigo alrededor de la empresa Citroën, las comisiones obreras seguían estando en el ojo del huracán. Y el régimen, y sobre todo el presidente Carrero Blanco a la cabeza, estaba deseando vengarse en nosotros para dar un escarmiento. Un poco venía a hacer eso. Y entonces nos trasladaron de pasar de... Podíamos haber sido procesados como reunión ilegal y lo hicieron como asociación ilícita en grado de dirigente, que el tope de la condena de reunión ilegal era 6 años y asociación ilícita en grado de dirigente era 20 años y un día. Entonces los reincidentes, Marcelino Camacho, Eduardo Saborido, 20 años. Y luego a partir de ahí, 19, 18, 17, como a Juanín y a mí, a los que no habíamos ido todavía
juzgado por el Tribunal del Público, yo estaba pendiente de otra condena, pues nos pusieron 12 años y un día, pero claro, la suma de los 10 era 162 años de cárcel. Figuráis lo que es eso, es que tú en aquel momento, oye, esto va a durar mucho la dictadura, no, pero de momento nos van a meter un paquete que pensábamos que podía ser verdad. Entonces, claro, a partir de ahí se generó un movimiento tanto a nivel de España de movilización de los trabajadores pidiendo nuestra libertad, como también un movimiento por parte de muchas de las mujeres de los días de Carabanchel, encabezado por Josefina, la mujer de Marcelino Camacho, que recorrieron España visitando a gente demócrata, a ministros, a arzobispos, a políticos que ya entonces destacaban en oposición al franquismo, para pedir la libertad y otro tipo de encauzamiento de nuestra condena, de nuestra petición fiscal, ¿no? Entonces, claro, la historia, que ya esa es otra historia, y que yo estoy dispuesto a venir a contarla, porque para mí es la más política y la más grave de todo este asunto del proceso 1001. Lo mejor de todo, que Comisiones Obreras tiene hoy, es la primera fuerza sindical de este país, que es una institución con 1 millón de afiliados, con una influencia social en la clase trabajadora y en otros sectores de la sociedad, y que gente como nosotros, con aquel susto que pasamos, que lo pasamos muy mal, pues hemos sido los que pusieron los cimientos de lo que hoy es este edificio, con sus defectos y con sus virtudes. Pero yo estoy muy orgulloso, y creo que mis compañeros del proceso 1001, que están vivos y los que ya se han ido, de haber contribuido con toda nuestra energía, nosotros y cientos de dirigentes a niveles provinciales, más eso que la policía mató muchas veces en las calles por disparos de pistolas. Creo que hay que estar orgullosos de pertenecer a una organización como esta, y si alguna vez puedo contaros, lo del 20 de diciembre tuvo una trascendencia en la historia de España, como dije al principio, porque ese día la organización terrorista ETA aprovechó que estaba previsto que una movilización importantísima de los trabajadores españoles hacia nosotros para pedir nuestra libertad, una solidaridad importante del sindicalismo internacional democrático y de personalidades políticas progresistas, y ese día con el asesinato de Carrero Blanco, con el atentado, que ETA lo hizo coincidir con nuestro juicio, porque pensaba que así su atentado iba a tener mayores repercusiones. Lo que hizo fue ponernos en un peligro real de haber desaparecido, porque aquel día en España los más mayores del lugar, se acordarán, pues estuvimos a punto de que hubiera un golpe de Estado todavía más a la derecha, más reaccionario. Y las primeras víctimas hubiéramos sido nosotros. Tenemos que dejar, sí, lo siento, de verdad, que te volvemos a traer, que lo volvemos a traer, de verdad. Gracias por haberme escuchado. Está Vicente también. Fijaros si el compañero es importante, que aquí entre el público tenemos al actual y flamante secretario general confederal, al compañero Unai Sordo. Bueno, Darío es el presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico, la que realiza el trabajo de mantenimiento de la memoria del movimiento obrero aquí en Asturias. Así que, Darío, cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, señalar el honor para mí representa ser el presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico, una persona como fue él, y desde luego desde aquí dar un cariñoso saludo a su familia aquí presente, Genita, y su hijo Marcos, que creo que está por ahí también. Bueno, y ya sin más, paso a presentar a Cristina Almeida, y voy a comenzar con un tópico con el que seguramente se encontrará Cristina en todos los actos que se ha presentado. Cristina Almeida no necesita presentación. Y aquí, tanto en Gijón como en el resto de Asturias, todo el mundo conoce su vida, obra y tertulias. Y milagros, no milagros. Voy a confesarles que me quedé con las ganas de presentarla en un acto que hicimos en Mieres, a través de la Asociación Amigos de Mieres, en la que vino a presentar el libro Cristina Manuela Paca, de nuestros amigos, los historiadores Rubén Vega e Irene Díaz, que sé que andan por ahí, no sé si están aquí, pero yo sé que están en la Semana Negra, y del gallego José Alén, y al no poder hacerlo en aquella ocasión, me tomo la revancha. En aquella ocasión se cumplía el 40 aniversario de la matanza de los abogados de Atocha.
abogados muy vinculados a ella, igual que a Manuela Carmena y, como no, a Paca Osauquillo. Pero es que unos años antes hizo frente a la defensa de los sindicalistas del proceso 1001, del que hablamos en el día de hoy. Se podrá decir muchas cosas de ella, pero su constante trabajo en pro de la democracia, los derechos de los trabajadores, del sindicalismo de clase y su faceta antifascista la upan en un pedestal en el que sobresalen aquellos que defienden los derechos de los desfavorecidos, de los que siempre salen malheridos en la historia social, política y económica. Y su faceta como abogada laboralista se completa con su faceta política, donde damos fe que no se limitó a calentar la silla. Así, a grandes rasgos, Cristina Almeida, entre 1979 y 1981, desempeñó el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Comunista de España. Participó en la fundación de la Coalición Electoral Izquierda Unida en 1986, convirtiéndose en diputada entre 1989 y 1993, así como entre 1996 y 1999. Entre 1999 y 2003 fue diputada en la Asamblea de Madrid. A partir de esa fecha, su actividad pública o política se reduce, no su actividad profesional ni su faceta en pro de los derechos humanos. Una prueba es su presencia en este acto que agradecemos enormemente. Gracias, Cristina, y adelante. Bueno, yo quiero empezar diciendo una cosa. Para mí Asturias tiene tanto valor como de las personas que he conocido, que he defendido y que, sobre todo, que he compartido con ella la ilusión de la democracia. Porque no era un hecho triste, claro que nos caían años de cárcel, pero solo pensar lo que era la negritud de este país con el franquismo, solo pensar que podíamos cambiarlo. Yo he sido la persona más feliz del mundo, con dolores, con todas las cosas. ¿Por qué? Porque el futuro nos tenía que pertenecer. Y quiero decir que ese futuro que era tan negro no lo tenemos que contar nosotros. Es verdad que venimos encantadas y yo me puedo enrollar mucho más que Paco, pero yo quiero que lo cuente la memoria oficial. Ayer se ha aprobado la Ley de Memoria Democrática. Esa ley, y Úrsula, te agradezco que me quieras poner de profesora de escuela, porque no lo voy a hacer, que serán los profesores y profesoras que le hagan una obligación de hacer currículum y de contar la historia de este país. Se ha contado solo la historia de los vencedores, pero no se ha contado la lucha de los vencidos a lo largo de todos los años desde que terminó la guerra, además de la lucha mantenida en la guerra. Ni se ha contado lo que significó la República, que parece que fue un lío y era la República más progresista en leyes que hemos tardado 50 años en volver a tener. Por eso todo ese camino iba andado a vernos de otra manera. Y yo quiero que esa historia se cuente porque es una historia llena de héroes y de heroínas, de gente que han dado lo mejor de su vida precisamente para cambiar el país para todos. Y no estamos en los mejores momentos. Y no estamos en los mejores momentos porque quien no conoce su historia no puede reivindicarla. Por lo tanto, yo me alegro que ayer el Congreso de los Diputados haya decidido que va a haber asignatura en la escuela, que se va a hacer una educación, que hay reconocimiento, no solo eso, y que nos lleve a pensar que precisamente el tiempo este ha sido el tiempo de la lucha por la libertad. Y parece que no se ha entendido, que la transición parece que nos la dieron unos señores que se reunieron en un convento también, porque estuvieron en Río Frío haciendo la Constitución, pero no nos la han dado ellos, nos la han dado estos. Nos los han dado los cientos de miles de trabajadores de la Duro Felguera, de las minas, de la Camocha, como yo he defendido a mineros de todo. Y ese año, precisamente, como ha dicho Paco, no solo es el 50 aniversario del juicio 1001, sino también faltaban en la reunión de Pozuelo los representantes de Galicia, porque había sido también unos meses antes el aniversario de los sucesos del Ferrol, donde murieron 2 trabajadores, los mató la policía y hubo cientos de heridos que cuando yo fui al Ferrol no se atrevían ni ir a los hospitales a que los curaran porque no les detuvieran. Por lo tanto, toda esta lucha que vemos no tenía otro objetivo que ir a por la libertad y la democracia.
y la podemos desperdiciar, podemos decir, uy, la transición, tal, esto es lo que hicieron. No, perdóname, estamos de una dictadura de 20 años y un día de cárcel, como le cogieron, y aquella mañana de junio, de aquel día, que yo los domingos me lo dedicaba a estar en la cama porque estaba rendida y yo estaba como Orson Welles. Me metía en la cama y no me despedía de nadie. Pero entonces me llaman, que han defendido a Saborido, tal. Yo sabía que Saborido estaba huido de una condena de 8 años y que se lo iba a pasar allí. Y entonces me entra esa tristeza llamando por teléfono para buscar la libertad, porque sabía que era el camino que teníamos que llegar. Y eso no se transmite solo porque demos una charla. Se admite cuando lo has vivido y cuando has ido ganando poco a poco, cuando ganaba un juicio, cuando le quitaba la libertad, cuando vino la amnistía y nos pusimos en la puerta de Carabanchel o de Jaén o de aquí, precisamente a recibir a los héroes que pasan de preso a heroínas y a heroínos. Y por lo tanto, me parece que debemos recuperar el principio ese de la lucha por la libertad y del agradecimiento a que gracias a eso hayamos podido llegar, no a lo que yo esperaba que lleguemos, porque la verdad que no hay muchos asuntos para la alegría, pero sin embargo veo cómo en estos tiempos hemos tenido una ley como esta que empieza a decir fuera todos estos títulos que les dio Franco a todos los asesinos de por ahí y que empiezan a darle caña, que ya está bien de haber tenido que callar toda la vida cuando ellos han estado asesinando a gente. Por favor. Hay que recuperar toda la historia. Hay que recuperar la historia, que unos ya la han recuperado porque tenían carteles en todas las iglesias, caídos por Dios y por España. Y no veíamos ninguno de los nuestros allí puestos, aunque estaban no solo caídos, sino rematados. Es decir, que era la historia de unos. Y luego se ha querido convertir la historia en la no verdad. Y tenemos derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a recuperar, pues eso, que el hijo de Muñoz Zapico sabe que es el hijo de un héroe, o como los hijos de Paco, o como los hijos de Marcelino. Todos son gente que han dado lo mejor de su vida, que es la libertad, precisamente para que la pudieran tener todos, para que no nos quedáramos uno. Yo siempre he tenido la sensación de estar muy perseguida, pero sentirme más libre, porque como estaba luchando por la libertad, yo ya me la aplicaba. Y yo ya era libre, aunque viniera la libertad. Pero se enteraban otros y te cascaban 20 años y un día. Entonces, esa idea de que ahora podamos ser todas y todos libres, pues cambió. Y cuando más presentamos de política, pero también tengo que decir que mi concepción política me llevó a mi concepción feminista, porque de eso no hablan nunca estos chicos, pero en fin. El tema, y lo digo, que precisamente por ir a la cárcel de Jaén a ver a presos políticos, pues de repente no me deja entrar porque estaba en huelga de hambre. Yo lo he contado ya muchas veces, pero para que veáis cómo todo te lleva a ir por el camino justo. Y llego a la cárcel, no me dejan entrar y ahora mismo voy a denunciarle. Y voy allá al juzgado de guardia de Jaén, que vengo a denunciar al director de la cárcel. ¡Qué valiente! No, hombre, Cristina Almeida, profesión, abogada, qué lista, edad, 22 años, 23 tenía yo. Bueno, y dice, qué joven. Y se me había ocurrido a mí casarme 3 meses antes de ir a la cárcel de Jaén. Y me dice, Estado civil. Y me quedaba a mí la voz de tonta de 3 meses de casada, ¿no? ¡Casada! Y decir casada y se para el juez. Dice, ¿estáis su marido? Digo, no, hombre, mi marido está en Madrid y estará durmiendo, porque duerme mucho más que yo, ¿eh? Y dice, es que usted no puede denunciar. Imagínate que, digo, que yo no puedo denunciar, si yo puedo denunciar en nombre de todo el mundo. Dice, pero en el nombre suyo tiene que denunciar su marido. Y mira, yo que creí que eso era una lección por si te tocaba en el examen, pero de verme de repente que era yo la protagonista de esa lección y que mi marido no estaba allí, que se había convertido, para marido lo había aprobado, pero para representante legal, digo, ¿qué me va a representar a mí este? Y eso ocurría al mismo tiempo
que tenías que luchar con que esto no se echaran para abajo y estar animando, luchando por otro lado, defendiendo en el Tribunal de Orden Público. Y yo cada vez que me decía, bueno, vine a Madrid, yo iba con un 600, pues parecía un Maserati y yo parecía una Fittipaldi, agarré a mi marido durmiendo y me lo llevé al notario para que me hiciera un poder, para poder ser yo misma. Por eso creo que tenemos que unir todas las luchas, porque si no en este país estaríamos todavía las mujeres sin poder abrir una cuenta bancaria, sin tener un derecho y sin tener nada. Por eso la libertad no es solo la libertad para todos, es la igualdad, es otra relación, son las relaciones afectivas, son acabar con la violencia, acabar con los malos tratos, acabar con todo eso que se da muy por encima de muchas cosas. Y ese mundo es mucho más apetecible. Yo estaba en la cama, sí, me despertaron, pero luego la que pasamos, cómo se portaron las mujeres, que parece que las mujeres siempre me han traído aquí con la OTAN a las acompañantes. Y yo propuse, porque hagan otra OTAN de mujeres y a ver si salen las mismas conclusiones en la de las mujeres acompañantes que en la de los acompañantes sin mujeres, que a lo mejor salían distintas. Porque creo que hasta Boris Johnson dijo que si Putin fuera una mujer, a lo mejor no teníamos la guerra de eso, a saber, porque también tenemos guerreras. Pero en cualquier caso, cuando en el juicio 1001, después de lo que ha contado Paco de las cárceles, de la movilización de las mujeres por todo el mundo, que ese día iba a venir, imaginaros, hasta Marlon Brando al juicio, que había sido el padrino y era lo más famoso que había entonces, que había venido un ministro de Kennedy, de justicia, el fiscal general de Estados Unidos, Ramsey Clark, que estuvo aquí, que vinieron gente de todos los sindicatos, que estaba así la vuelta y de repente matan a Carrero Blanco, claro, todos los fachas a la calle Colón, a la plaza de Colón, Tarancón al Paredón, y como estaba al lado de la Salesa, pues de allí a por nosotros. Nosotras nos sacaban por los túneles de la Salesa y yo ya dije, mira, si nos quieren matar, nos tienen aquí. Si nos quieren detener, pues ya estamos detenidas. Y si nos quieren conservar para aparentar y se celebre el juicio, pues estaremos defendidas durante el juicio. Porque era la sensación de que tú sabías lo que querías, pero ellos no te querían permitir ser nada. Y entonces frente a eso no se plantea otra lucha. Por eso me gustaría explicaros que fuera de los casos que puedo contar juicios de aquí, yo siempre también me acuerdo de los trabajadores de la Duro Felguera cuando vinimos aquí a defenderlos de otras cosas. Es decir, ha sido una lucha siempre de colectivo y de tirar para adelante. Y ahora me parece que se quiere tirar muy para atrás. Por eso hay que decir que la historia hay que reivindicarla, porque la historia nos llena de orgullo, porque por mucha represión, por 40 años de dictadura, por una guerra sin ayuda, sin medios, nosotros hemos sabido salir a la democracia sin pegar un tiro, porque lo que no queríamos era otra guerra civil. En España se tenían que hacer las cosas con el diálogo, porque si no siempre estaríamos metidos en el enfrentamiento. Creo que ellos hicieron ese ejemplo de dar su libertad, algunos hasta su vida, para que hoy podamos vivir mejor. Que vivir mejor no es si hay crisis o hay tal, es si tenemos sensación de derechos, de libertades, de igualdad, de capacidad de opinar. Y eso lo tenemos que enseñar. Por eso, como no podemos estar con el cronómetro de aquí de la pared, que prefiero que estas historias, en vez de venir a dar una horita de meeting como Podemos o de conversación, nos lo cuenten en las páginas de los colegios, que no empiecen por los Reyes Godos, que yo me lo aprendí todo de memoria y nunca lo he podido meter en una conversación, que empiecen por lo que pasa en este país, que empiecen por lo que ha pasado, que empiecen por la verdad. Y yo creo que si educamos así, tendremos un país avanzado, seguro y con capacidad de no perder la libertad. Yo cuando veo que vienen los de Vox, lo más antiguo que tenemos, mira que ese Valladolid que dice ahora lo que decía el derecho canónico en el año 3000 a.C., que solo se puede
hacer el amor, le digo que él no lo ha debido hacer mucho, porque si es para procrear, no tiene ningún hijo y pobrecito, en una plena juventud, pues no ha debido hacer mucho. Pero que nos quieran decir ahora que es solo para la maternidad, cuando nos lo decían a nosotras, y le decíamos sexualidad no es maternidad, sino también gusto y placer. Pues nos quieren quitar hasta el gusto, el placer y todo. Venga ya, estos que se vayan, pues eso, al Papa o a lo que quiera. No le digo el Papa, que el hombre se está librando bien, pero que no nos quieran coger nuestra representación. Y de verdad, si cada una y cada uno, en vez de haber educado también muchas veces a nuestros hijos, dándole lo que no hemos tenido nosotros porque cree que eso es lo que le valía, le tenemos que aprender y enseñar que lo que costó antes tanto, ellos tienen que seguir librando la batalla para no perderlo. Los derechos no se adquieren permanentemente, los derechos se quitan, las libertades se quitan y se vuelve a empezar. Y por eso yo creo que un país que logró, a través de la lucha de tanta gente, de las vidas de tanta gente, de la lucha de tantas mujeres y de la lucha de verdad de tantas cosas, se cree ahora que la transición no pasó nada. En la transición y después de la transición se ha matado a mucha gente. Y tenemos el caso Almería, que ahora logramos meterlo en la ley de memoria democrática. Por todo eso, os quiero animar a decir que ojalá algún día, en vez de estar nosotros aquí, en vez de estar los protagonistas, vengan los hijos y nos cuenten. Pues yo he sabido por la historia que mi bisabuelo, que era hermano de Paco Muñoz Zapico, el otro, fueron unos héroes aquí, porque me he enterado de lo que pasó. Que los que estuvieron 30 años encerrados en los zulú, aquellos que se hacían los topos, era por el terror y el miedo. Todo eso hay que decir para que se sepa que el presente tiene que ser mejor que era el pasado, pero sobre todo tienen que hacerlo mejor para el futuro. Y si no, no vamos a avanzar. Por eso, como ya me van a tocar y para que pueda hablar alguno, yo paso. Esta vez yo no estaba diciendo nada. No, sí que yo miro, que me han dicho que ahí es donde faltan los minutos. Y entonces os digo que, de verdad, creo que todos podemos conocer la historia. Y yo puedo contar anécdotas y terribles cosas, porque yo he visto en el 1001 cómo Marcelino Camacho, que estaba sentado en la segunda fila, venga la policía y le pongan la primera porque tenía miedo que los fachas fueran a matarlo. Es la verdad. Entonces, o que tengas que ver allí, que te venga un policía y diga, pasarán por mi cadáver, pero ustedes no les van a tocar mientras estén aquí. Después, allá cada uno. Entonces, hemos vivido tantas sensaciones que no me parece que las que tenga que recordar, porque si no, lloraría con los del Ferrol, lloraría con los de aquí, lloraría con todo el mundo. Pero no estoy dispuesta a llorar, sino a animar para conseguir un futuro mejor. Si no, habremos echado por tierra la historia y yo lo que quiero es que echemos a volar el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues nada, para ser sindicalistas, la verdad que nos ajustamos muy bien al tiempo. De hecho, tenemos aquí 7 minutazos, que si tú quieres completar algo, ya que tenemos... Si quieres completar algo, porque realmente casi te quita el micro, si quieres entrar en alguna... Bueno, ¿no? Mismo. Sí, bueno, yo es que creo que una parte del triunfo de Comisiones Obreras en la clandestinidad y luego, como ya he dicho antes, como la central sindical que es hoy, es que a pesar de todo hemos sido gente muy disciplinada y muy tenaz. Y yo, si me dicen que no puedo hablar porque tengo un tope, pues yo lo respeto, porque siempre pienso en los compañeros de organización. Yo creo que he dicho lo fundamental. Aquel día, las anécdotas más importantes creo que las he contado un poco la carrera. Me gustaría haber hablado más despacio, pero creo que teníais que recibir alguna información más anecdótica y creo que lo he conseguido. Pero que hay mucha tela que cortar. Yo lo que invito, porque es una sugerencia que le hago a la organización de la Semana Negra, porque nunca segundas partes fueron buenas, pero esta puede serlo. Porque el proceso 1001, donde alcanza
el CENI que lo marca para toda la eternidad de la historia de España es el día del atentado de Carrero Blanco. Esa anécdota que Cristina ha contado, que yo he contado algunas, más nuestras propias vivencias interiores con nuestros familiares, son cuestiones como de película, como de una novela policíaca. Realmente nosotros, y yo eso lo quiero decir también para los organizadores, es curioso, la novela negra, los detectives son privados, son gente buena, más o menos honrada, normalmente son solteros, le pegan un poquito al vidrio, y los policías que se dedican a buscar a los criminales, a los rateros, son honrados padres de familia. Pero en el régimen, en el orden establecido por la dictadura de Franco, después de 40 años, resulta que los delincuentes, resulta que éramos los que llevábamos la razón. Nosotros nos calificaba todo el que haya tenido una ficha de la brigada, de un gobierno civil, en la época de la dictadura nos ponían, son personas de mala conducta social. Es decir, éramos delincuentes sociales. Y los policías, que eran unos canallas que torturaban en cualquier rincón de España y dejaban a la gente malherida en muchos casos a los que cogían, pues resulta que aparecían entonces ya para nosotros como bandidos, como gente ilegales. Lo que pasa es que como no estaba el sistema democrático, pues realmente eso no podía... Pero forma parte, los detectives eran los malos en este caso y nosotros éramos los buenos, los delincuentes. Y entonces el día 20 de diciembre merece la pena recordar eso porque España entera se estremeció aquel día. Y aunque el atentado fue contra el presidente del gobierno, pero la razón última de hacerlo coincidir con nuestro juicio era en cierta manera poner en peligro la vida no solamente de los procesados, sino de su familia y de muchos demócratas que aquel día se fueron a solidarizarse con nosotros en los alrededores del Palacio de Justicia de Madrid. Y como ha dicho Cristina, aquel acto hecho por ETA de manera imprudente, oportunista, hacer coincidir un acto como ese, podían haberlo hecho otro día. Lo hicieron ese día y frenaron aquel día la posibilidad de que España, la clase trabajadora, hubiera hecho un ejercicio de lucha general importantísima para debilitar al régimen. El régimen seguramente, si no hay ese atentado, el proceso 1001 y la lucha que generó tanto en España como en el extranjero podía haber acelerado y dar otra salida al cambio democrático que luego se produjo años después. En fin, que yo no tengo que decir nada más. Nada, yo... Gracias de nuevo, gracias. Que es que yo, claro, Paco dice que habla mucho, pero yo me quedaba escuchando a Paco y escuchando a Cristina, me quedaba aquí hasta de noche, pero que no, que tiempo ya, de verdad. 3 minutos, 18 segundos. No, y luego... Lo aprovechamos, mira, en toda esa tristeza que él ha contado una anécdota, yo cuento otra. Estaban todas las, como se hizo como un juicio, ya aprovechando que era la diversidad de todas las comisiones, se hizo con todos los abogados que ya se querían pronunciar como demócratas, que luego ya daba la Junta Democrática. Y entonces estaba allí Gil Robles Padre, Ruiz Jiménez, Cosío de Sevilla, Cuellar, bueno, todos los más tal. Y estábamos de jovencita, Paca y yo. Yo era la más jovencita de todos. Y entonces salimos cuando suspenden. Nos enteramos que han matado a Carrero Blanco. Yo voy a Delso y le digo al policía que nos vigilaba, digo, de una bombona de butano. Y me dice, de una bombona de butano, de un bombazo que le ha mandado al 5º piso con coche y todo, y ha caído en una cornisa de un convento. Digo, mira, en un convento donde se reunieron esto y al final termina en el convento boca abajo. Pero estamos fuera y le dice Ruiz Jiménez a Gil Robles Padre, fíjate que era el de la seda de la guerra, pues estaba allí el hombre, y dice, mira, José María, le dice Joaquín Ruiz Jiménez, dice, mira, es que le tenemos que decir al presidente que en esta situación tenemos el ánimo contrito y vamos a pedir que suspendan el juicio. Y se levanta, Gil Robles no se levanta desde la propia silla que se movía para todos lados, dice, mira Joaquín, el ánimo contrito lo tendrás tú, porque yo estoy más contento que una Pascua que se haya encargado a ese puntitos de televisión. Ruiz Jiménez dice, pero qué cosas dice José María, qué cosas dice, pero él, en aquello era la pasión de toda la derecha, también se alegró de que mataran a Carrero Blanco, para ellos más, porque le quitaban un tapón que tenían ahí, que era muy apreciado por otros. Pero nosotros sabíamos que esa muerte
iba a significar más represión, más cárcel y más cosas. Que había muchas anécdotas que contar, pero sobre todo, y además la valentía de él, que justo en los informes, cuando todos decían hemos conocido un crimen terrible, un regicidio casi, y él dice, he conocido un hecho terrible, la muerte de un conductor de automóvil. No dijo nada de Carrero Blanco, sino del conductor del automóvil, ¿qué tal? Es decir, que estábamos para contar 20.000 cosas, porque en el fondo sabíamos que toda esa movilización lo que le hacía a la clase obrera es para ganarse la democracia. Y esos años fueron los años 70 y los años, los primeros y los años 60 anteriormente, desde los años 60 y 70, fueron las luchas obreras, las huelgas mineras, la tina cuando le cortaban el pelo, todo eso lo hemos vivido así y por lo tanto de esas luchas debía venir más felicidad de la que estamos sintiendo. Gracias. Muchas gracias a Úrsula, a ti Paco, a Cristina, a David. Ya estoy fundido. Darío, por estar aquí, por venir a contarlo, por venir a recordarlo. Era nuestro homenaje porque se cumplen no sé cuántos años, no importan los años, de aquel día, de aquel año. Pues eso, que esta es vuestra casa, la Semana Negra os agradece el estar aquí. Sí. Esto que habéis visto ahora lo podéis ver en YouTube y lo podéis ver en directo, todo lo que está sucediendo. Digo, como hay mucha gente grabando, pues si lo queréis bien y como es debido, mañana ya os lo podéis bajar y contárselo y enviárselo a todos los amigos. Vamos a darle un fuertísimo aplauso, que es la forma de dar las gracias en la Semana Negra a este par de héroes que tenemos del pueblo español. Muchas gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día así a la buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima, pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme,
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, Ya sabes tú. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.